Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 27 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, a 10 años de cárcel fue condenado en Estados Unidos Alejandro Andrade, ex tesorero del expresidente Hugo Chávez. El exfuncionario admitió haber participado en una asociación ilícita para lavar más de $1.000 millones obtenidos a través de sobornos. Andrade pagó una fianza de $1 millón ante un juzgado en Florida para mantener la libertad durante el proceso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene en Venezuela $1 millón? Más aún, ¿cuánto tiene usted que ahorrar en bolívares para adquirir al menos $100? Lo comentaremos, como es natural. La pregunta evidentemente es retórica. Es difícil, perder la capacidad de asombro ante el saqueo de los recursos del Estado a los que fue sometido Venezuela. Esto lo decimos a título personal. El ex tesorero estaba colaborando con la justicia estadounidense desde 2014. Esto también trascendió, fue confirmado el día de hoy. Por cierto, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión especial para seguir los casos de corrupción y los procesos judiciales que llevan adelante diferentes países. Los comentaremos, como es natural, durante el programa de hoy. Varios datos. El diputado Juan Guaidó aseguró que Voluntad Popular asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional en 2019. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió a los ciudadanos de su país que regresaron desde Venezuela. Y, dirigentes como Andrés Velázquez desde la causa R esperan que Michelle Bachelet no se deje someter por la dictadura en nuestro país, a propósito de la visita que en teoría podría realizar a Venezuela a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al diputado Omar González, diputado por 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, quienes, por cierto, promovieron la discusión hoy en el Parlamento sobre los escándalos de corrupción, incluyendo el caso Andrade Gorrín. Diputado, 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca del debate y, sobre todo, una reacción a propósito de la condena a 10 años de prisión contra el ex tesorero del expresidente Chávez. Lo escuchamos. Efectivamente, esta tarde se dio el debate sobre lo que podemos considerar el caso de corrupción más grande en la historia del país y, cuidados, y de toda América Latina. El entramado mafioso que causó un daño patrimonial gigantesco al país, como es el caso del teniente Alejandro Andrade Cedeño, quien ocupara la jefatura de la Tesorería Nacional durante los años 2007 hasta el 2011, y también el Fondo de Ayuda Social y el BANDES, entre otras actividades como funcionario público. Efectivamente, como tú lo comentabas, él admitió su culpabilidad de haber recibido un soborno de $1.000 millones del actual presidente de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín Belisario. Este escandaloso caso, desde luego, fue ventilado sin ambajes, con nombre y apellido. Durante 7 años este teniente Andrade
estuvo cooperando con la justicia, y justo cuando estábamos en el debate, la Corte del Distrito Sur del estado de Florida, en los Estados Unidos, lo condenó a 10 años de prisión, en una benévola sentencia, dado el daño que había causado su fechoría en Venezuela. Para que tengan una idea, bueno, cantidades que se manejan, imagínense ustedes, para que alguien le dé una comisión de $1.000 millones, ¿cuánto sería el negocio? Con esa cantidad se hubiesen podido comprar 400.000, por ejemplo, tratamientos para personas con cáncer, o se hubieran podido vacunar a todos los niños venezolanos que estén en este momento sin vacunas de difteria, sarampión y otras enfermedades. Y ni hablar de lo que pudo haberse invertido en alimentos y en producción. En fin, es un robo extraordinario, y lo condenaron a 10 años en una prisión de baja seguridad, incluso va a estar todavía 3 meses, y su abogado incluso dijo que iba a seguir cooperando y que iba a entregar todas las evidencias, y que iba a hablar con la juez de la Corte para ver si podían incluso rebajar más esa condena. Yo en el debate de hoy dije de todo corazón que salió barato frente al daño gigantesco que le ha causado al país. Salió barato porque la verdad es que saliendo a la Corte le pidió perdón a sus familiares, a sus amigos, no le dijo una palabra, no le pidió perdón a los venezolanos que tanto daño le ha causado el Gorrín y todo ese entramado mafioso que destruyó la economía del país y saquearon las arcas públicas. De hecho, los periodistas que cubrían allá y dicen, no le va a decir nada a los venezolanos, y su mutis. La verdad es que nada más por mover sus caballos, los caballos de lujo que tenía, los caballos de salto que tenía para él y su hijo, etcétera, etcétera, vimos facturas que pasaban de los $190.000 para el traslado de estos animales. Y cuando uno salía del hemiciclo donde fue el debate, yo vi gente hurgando en la basura para llevarse un bocado de comida a la boca. Yo decía, esto no es justo, ¿no? La gente saqueó a Venezuela y no es que es venganza, pero sí es justicia, ¿no? Lo mismo que señor, si se puede llamar así, Gorrín, que se hizo de los medios de comunicación precisamente en este entramado para que el pueblo venezolano no se enterara de este saqueo. Esta gente compraba bonos y valores, se los adjudicaba a Andrade, y eran a precios preferenciales, y eran luego cambiados en el mercado internacional, ganándose en el mercado paralelo, ganándose fortunas fabulosas. En fin, es un caso que recibió, y debo reconocerlo, la condena de la casi totalidad de la Asamblea Nacional, que votó por crear una comisión especial que no solamente llegar hasta sus últimas consecuencias de esta investigación, sino que también se trasladara a la Corte, porque hay un convenio, el convenio de Palermo, suscrito por la República de Venezuela y también por todos los países de la orbe, mediante la cual hay una cooperación para combatir el flagelo de la corrupción a nivel global. Entonces, los venezolanos tenemos derecho de saber quiénes forman parte de este entramado mafioso que saqueó al país. Entonces, esta comisión deberá trasladarse, conseguir las actas para que Venezuela entera conozca hasta dónde llega todo esto. Ahora, varios temas, diputado, por cierto. Efectivamente, el abogado, el señor Andrade, declaró a los medios de comunicación, y en lo que algunos han denominado la banalización del mal, y esto lo decimos a título personal, decía, bueno, solo se benefició con $60 millones. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, la primera ayuda producto de la emergencia humanitaria que acaba de aprobar Naciones Unidas, que aceptó el gobierno venezolano, alcanza $9 millones. Y el defensor del señor Andrade dice que, bueno, solo se benefició con $60 millones y pagó una fianza por el orden de $1 millón para permanecer en libertad. Francamente, insistimos, uno no pierde la capacidad de asombro, diputado. María Alejandra, fíjate que efectivamente él pone como argumentos en su defensa que del $1 millón que le entregaron como soborno, él solamente se quedó con 60 millones, que los demás lo repartió entre las demás aristas. Aquí están involucrados, de acuerdo con las investigaciones de la Corte y del FBI, que participó durante muchos años, como tenía al teniente Andrade como testigo protegido,
Bueno, un entramado donde habían bancos que usaban bancos, son bancos privados que operan en Venezuela, habían operadores de otra naturaleza, en fin, aquí hay mucha gente comprometida. Hoy en el debate el diputado Montoya hablaba de que por lo menos tenían 176 personas conocidas en el ámbito financiero, político, económico, comunicacional, que están seriamente comprometidas con este escándalo. Y bueno, yo creo que fue moralizador porque, mira, María Alejandra, no puede la gente robar y ni siquiera nombrársele. Entonces, nosotros, lo de la fracción 16 de julio, y ahí nos acompañó, yo le hice un reconocimiento incluso al diputado Freddy Superlano, que de la Comisión de Contraloría, que también ha abierto esa investigación. No pueden pasar por debajo de la mesa, que no se nombre a Raúl Gorrín porque es dueño de una televisora, o que no se nombre. Aquí el que esté metido en esto, es que el pueblo venezolano exige un castigo ejemplarizante. No puede ser que la inmoralidad sea la que prive en Venezuela. Entonces, había que había que ventilarlo, y se ventiló en la tarde de hoy con nombres y apellidos, de manera que para mí fue un debate moralizante. Ojalá la comisión que va a ser designada, fue aprobada hoy, los integrantes yo propuse que fueran representantes de todas las fracciones políticas que hacen vida activa en la Asamblea Nacional, y lleguen hasta el fondo de esta situación. Porque ahora, nos llamó la atención, diputado, seguimos a través de las redes sociales el debate de la Asamblea Nacional, y durante varias de las intervenciones los parlamentarios aseguraban que esto había que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, que, bueno, palabras más, palabras menos, no había intocables. El propio Américo de Gracia dijo que se investiga quien se tenga que investigar, tomando en cuenta que aparentemente hay unos ciudadanos de apellido de Gracia que podrían estar implicados en esta trama. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, fue muy valiente la posición de Américo de Gracia. Dijo que efectivamente en Venezuela hay 509 miembros de la familia de Gracia, y aparentemente aparece señalado uno de ellos, ¿no? Entonces él dice, bueno, con mucho dolor, pero el que haya cometido una felonía de esta naturaleza tiene que ponerse en manos de la justicia, y esa debe ser la actitud. Por eso nosotros estamos solicitando la coordinación, la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para obtener las actas que contengan las pruebas que van a ser utilizadas en esta investigación. Recordemos que el teniente Alejandro Andrade Cedeño ya se declaró culpable y ya suministró toda esta información. Esas actas debería tenerla Venezuela, conocerla la Asamblea Nacional, la Comisión Especial, y ser ventilada a los cuatro vientos. También nosotros planteamos la necesidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, electo y juramentado por la Asamblea Nacional, practique las otras diligencias judiciales para obtener los medios probatorios para que quienes están aquí en Venezuela también sean alcanzados, no por la venganza, sino por la justicia. Ahora, diputado, más o menos el tenor de la discusión de hoy en la Asamblea. ¿Qué herramientas tiene la Asamblea Nacional para recuperar parte de este dinero que ha sido robado? Es decir, del cual se han apropiado funcionarios públicos, incluso empresarios, porque salió también a colación durante la sesión, bueno, la posibilidad de repatriar parte de esos recursos. Es decir, cada uno de los escándalos no baja de la cantidad de $1.000 millones. Es decir, estamos hablando de cifras que se pierden de vista. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente ese dinero le pertenece al pueblo venezolano, fue robado del patrimonio de Venezuela. Nosotros, fue uno de los planteamientos que se debatió en la Asamblea Nacional. Nos hacemos parte de este juicio y hacemos la solicitud respectiva al Departamento de Tesoro, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si no la totalidad, la gran parte de ese dinero, que incluso en algunos de esos bienes, pues estamos hablando de decenas de lujosos apartamentos, quintas, empresas, bancos, etcétera, etcétera, tendría que volver al Tesoro venezolano. Por supuesto, no con el actual régimen, porque se lo volverían a robar, ¿no? Sino dejarlo en una cuenta a nombre del pueblo de Venezuela para cuando aquí se produzca
el cambio de régimen y comience la reconstrucción del país, pueda ser utilizado precisamente para eso, ¿no? Para la reconstrucción de Venezuela. Porque si lo llegáramos a traernos, se lo vuelven a robar, tenga usted la seguridad. Ahora, diputado, comentamos con los amigos oyentes que el objetivo de esta comisión que se va a formar tiene que ver con el seguimiento de los casos de corrupción y procesos judiciales que se llevan adelante en diferentes países. La verdad, en este espacio perdemos la cuenta. El caso de Alejandro Andrade es solo uno. Hay un escándalo por $1.200 millones que, por cierto, salpica al entorno presidencial. Está el tema de los $2.000 millones que a través de Petrocaribe se entregaron a Haití. La gente no sabe dónde están. Y acaba de salir una noticia de la agencia Reuters, según la cual la justicia argentina procesa a un empresario en causa de sobornos que tiene que ver con las empresas básicas, concretamente con Sidor. Quisiera su comentario en torno a este tema, cómo, digamos, se puede organizar el trabajo de la comisión, tomando en cuenta las limitaciones del Parlamento venezolano para dar, bueno, con esta madeja, esta red que se creó durante años y que ha significado, bueno, una pérdida patrimonial para Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, es que efectivamente es un entramado mafioso gigantesco el que se creó durante estos 20 años. Hay casos que incluso podríamos reseñar desde la comida en mal estado que se compró, las Maxiclab, como los Mexiclab, como les llaman ahora, estas cajas que compran alimentos que en México están prohibidos para el ciudadano mexicano, y estos los compran para envenenar al pueblo venezolano y los reparten como si fuera la gran cosota, ¿no? Y las venden a las familias más humildes. Hay el caso de Odebrecht, hay el caso... Es que la corrupción penetró hasta los tuétanos, todo el tinglado de este régimen, y hay que decirlo, el padre de todo esto fue el defunto presidente Chávez, porque el teniente Alejandro Andrade Cedeño era teniente mientras él era comandante, pero en un juego de pelota le sacó un ojo con una chapita y bueno, lo puso en las posiciones más grandes. Pero lo mismo sucedió con su enfermera, la colocó en el mismo cargo como jefe de la Oficina Nacional de Tesorería. Está detenida en España también con cifras gigantescas de millones de euros en sus cuentas. Lo mismo pasó con los que fungían de sus guardaespaldas. Es decir, hace 20 años vienen saqueando a Venezuela. Cuando la gente no encuentra qué comer, cuando la gente no encuentra una medicina para tratar sus enfermedades, cuando la gente no encuentra luz, agua, gas, etcétera, etcétera, debe comprender que esto fue este amasijo, este mezclote, este entramado mafioso que se instauró en el poder. Y como suelen hacer los malandros no sueltan el botín, a menos que la gente se decida a sacarlo. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Ese entramado que comenzó con Chávez y ha seguido con Maduro, bueno, está entronizado y no quieren soltar el botín, lo que queda del botín, porque ya poco queda, porque han destruido al país. Y bueno, en estos días que se acerca precisamente donde se confunden las emociones de las tradiciones navideñas con las carencias trágicas para poder sobrevivir. Bueno, esta flor de piel, esta circunstancia, es un buen momento para reflexionar de quiénes son los responsables de esta tragedia que está viviendo Venezuela, una familia desintegrada absolutamente por los 4 millones de venezolanos que han salido en estampida, un éxodo, una diáspora trágica. Bueno, eso debe la gente reflexionar sobre quiénes son los responsables y qué hacer para terminar con esta pesadilla, porque no hay derecho que un país tan hermoso, tan próspero como en algún momento fue como Venezuela, sea hoy por hoy el país más miserable y estemos dando lástima por el mundo entero en una nación que no merece lo que ha pasado. Esto nos han saqueado, esto es una pandilla que saqueó a Venezuela. Y bueno, tenemos que en consecuencia reaccionar, no solamente pensar una programación neurolingüística, se va a ir, no, tenemos que accionar, tomar acciones para contribuir a que esta pesadilla llegue a su fin. Gracias, diputado Omar González, por atendernos, acompañarnos, diputado de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Ellos promovieron el debate sobre el caso Andrade Gorrín.
Y finalmente, pasaron al primer punto del orden del día, la discusión sobre los casos de corrupción, sobre el saqueo, como ha dicho nuestro invitado, los recursos de la nación, miles y millones de dólares que se fueron por distintas vías, distintas redes creadas por funcionarios públicos, empresarios, dirigentes, en fin. Y sobre este caso que comentamos antes de hacer la pausa por la publicidad que acaba de publicar la agencia de noticias Reuters, la justicia argentina, hasta allí llegó la corrupción con dinero venezolano. Bueno, procesa al empresario Paolo Roca en causa de sobornos. Ellos citan a fuentes relacionadas con la investigación. El presidente ejecutivo del grupo industrial argentino Techint, ustedes recordarán ese nombre, fue procesado judicialmente en el país suramericano en un caso donde se investiga una amplia red de millonarios sobornos. Esto lo dijo el martes una fuente cercana a la causa, y otra vez salpica a nuestro país. La poderosa firma Techint, que controla las siderúrgicas Ternium y Tenaris, explicó oportunamente que uno de sus ejecutivos reconoció ante la justicia pagos a exfuncionarios de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, durante el proceso de nacionalización de Sidor, una empresa que pertenecía al grupo por parte de Venezuela en el año 2008. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. La vicepresidenta de Colombia
advierte que el continente tiene responsabilidad por la dictadura en Venezuela. Marta Lucía Ramírez, no es la primera vez que se expresa en estos términos. Algo parecido dijo en un foro en España. La vicepresidenta de Colombia indicó que los fondos destinados a ayudar a los venezolanos no son suficientes. Ciertamente el país vecino, ha iniciado una campaña para recolectar fondos y hacer frente a la crisis humanitaria. Marta Lucía Ramírez, dice el diario El Nacional, en versión electrónica, vicepresidenta de Colombia, afirmó este martes en Miami, en los Estados Unidos, que todo el hemisferio tiene responsabilidad en la dictadura que se instaló en Venezuela y por ello todos deben atender la tragedia humanitaria venezolana. La vicepresidenta subrayó que Colombia ha demostrado su generosidad con los venezolanos que salen del país. Destacó que la situación es un problema regional que debe ser enfrentado con estrategias regionales, y efectivamente es el llamado que viene haciendo el canciller de ese país. A propósito de lo que ocurre con la identificación de los venezolanos y el pasaporte, el Diario Nacional destaca con declaración del director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, que podría extender fecha de vencimiento del pasaporte una vez más. Y aparentemente un tiempo superior. Leo la nota. El director del organismo, Gustavo Vizcaíno, informó que el nuevo tiempo de duración del documento podría ser 10 años. Bueno, un país que manejó más de $1 millón de dólares, seguramente por falta de material, se ve la necesidad de tomar una decisión de esta naturaleza. Esta es una interpretación muy personal. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, por cierto, y es una información que se acaba de conocer, el gobierno de los Estados Unidos aprobó, concretamente el presidente Donald Trump, orden ejecutiva contra altos funcionarios en Nicaragua. Estados Unidos destacó apoyo de Ecuador a la crisis de Venezuela y Nicaragua. El secretario de Estado estadounidense indicó que es importante el apoyo que ha brindado el país a la situación de los migrantes venezolanos. Y en esa línea, y sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en Nicaragua, se acaba de aprobar una orden ejecutiva. Por cierto, está de visita el presidente del Parlamento de Corea del Norte en nuestro país. Y seguramente es el modelo, y lo decimos con ironía, democrático, o nos preguntamos si es el modelo democrático que quiere imponer el actual gobierno en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia.
Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca de la posible visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Si les parece, chicos, hay una declaración. En tanto establecemos contacto con nuestro siguiente invitado. Comentábamos reacción de algunos dirigentes políticos como Andrés Velázquez advirtiendo, expresando su esperanza de que, decía él textualmente, Bachelet no se deje secuestrar por la dictadura. Bueno, la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, también expresó opinión acerca de esta posible visita, tomando en cuenta que ya hay una invitación formal
que entregó el gobierno venezolano, con lo cual es muy probable que viaje a Venezuela siempre y cuando se den las condiciones, como le explicaba ayer en una entrevista con CNN en español. Y para hablar acerca de las expectativas en torno a lo que podría ocurrir, el informe que ya está elaborando la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es un mandato de la organización, o al menos de una, quedó así reflejado en una de las últimas resoluciones. Nos acompaña vía telefónica Feliciano Reina, presidente de la Organización No Gubernamental Acción Solidaria. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, sí, tú sabes que yo creo que es importante, como decías ahora, hacer como un recuento un poco hacia atrás sobre estos informes que ha ido presentando la oficina, previamente el alto comisionado Said al-Hussein, y que ahora continúa en la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet. Ya dada la situación tan grave que se veía en el país, el alto comisionado había designado a un grupo de trabajo de investigación de su oficina para que pudieran, primero había solicitado muchas veces la visita personal al país y esa nunca fue aceptada. Entonces se hizo un primer informe documentando desde el exterior. Su equipo de trabajo fue conversando sobre todo en el marco de las protestas y sus efectos sobre las personas, en términos de detenciones arbitrarias, de todas las faltas al debido proceso, de ejecuciones posibles también, y después de los casos de tortura y tratos crueles. Y el alto comisionado además había indicado que era importante mantener la investigación porque podían estar perfilándose crímenes de lesa humanidad. Sí se comprobaba que había sistematicidad, que había instrucciones pues para que esto se hiciera además de una manera generalizada. Entonces, lo que estamos viendo ahora es como digamos, los efectos de ese trabajo que hace la oficina del anterior alto comisionado y que cuando asume Michelle Bachelet, ella además presenta ante el Consejo este año ese informe y bueno, va asumiendo el mandato que ya traía previamente, ¿no? Ahora, lo cierto es que en esta primera resolución, así la calificó el Departamento de Prensa de Naciones Unidas, en la historia de nuestro país, en donde, bueno, expresaba Naciones Unidas preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria, pedía justamente a la Oficina de Derechos Humanos redactar un nuevo informe exhaustivo sobre la situación. Y yo quisiera conocer la expectativa de nuestro invitado al respecto, porque incluso desde ayer, cuando la alta comisionada expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ofrecía esta entrevista a CNN, salía a colación, digamos, su vinculación con la izquierda y las posibilidades de que el gobierno venezolano utilizara digamos, un posible viaje a nuestro país justamente para lavar el rostro de la actual administración, o al menos suavizar, digamos, la posición que ha asumido la comunidad internacional sobre la grave crisis que atraviesa Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y, por otra parte, ¿cuál es la expectativa si esto finalmente se materializa? Lo escuchamos. Sí, mira, acaba de decir bien también, después de estos informes que presenta el alto comisionado y que habla además de que era necesario nombrar una comisión de encuesta o una comisión de investigación, dada la gravedad de los hechos, después de las declaraciones previas que no tienen el mismo carácter de mandato, se produce esta resolución. Es la primera vez respecto de Venezuela que ya es una resolución y que vamos a decir, ya tiene ese mandato necesario del Consejo de Derechos Humanos, la oficina ahora de la alta comisionada, de continuar documentando e informando sobre la situación. El gobierno podría decir que, digamos, que viene y entonces van a demostrar cómo aquí no están ocurriendo ciertas cosas y entonces podrían imaginarse algunos o eventualmente salir la información que diga pues que esta va a ser una visita que la
la coordina el gobierno, que la toma el gobierno y la utiliza el gobierno. No es eso lo que ocurriría en caso de que se autorice la visita, María Alejandra. Yo tengo la seguridad absoluta de que la oficina no admitiría unas condiciones que no fueran las que tienen que ver, por un lado, con la organización de estas visitas y su carácter absolutamente independiente y centrado en las materias de derechos humanos, pero además, en este caso particular, hay un mandato que está en la resolución y que indica las áreas en las que debería hacerse todo este trabajo, y si la visita se da y es para continuar con los informes, para que sean presentados además en fechas ya concretas en las próximas sesiones del Consejo de Derechos Humanos, no es posible manipular la visita, y yo tengo, confianza en que si es que se da de nuevo, al final, porque la oficina va a requerir las condiciones para poder hacer un trabajo independiente, entonces eso es lo que resultaría de esa visita, no otra cosa. Claro, lo saco a colación no solo por la interpretación de dirigentes políticos como Andrés Velázquez, sino por instituciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Por ejemplo, ayer mismo, cuando trascendía la información sobre esta invitación que extendía el gobierno venezolano, en un tuit decían: Cancillería pretende distraer mandato con visita controlada, atentos. Y yo quisiera su comentario justamente en torno a este tema y sobre todo desde el punto de vista de la situación que ustedes manejan en Acción Solidaria, los pacientes crónicos en nuestro país, incluso con VIH, el acceso a medicamentos. Es decir, está claro, y al menos así lo advertía el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, porque probablemente el gobierno, la Cancillería, va a intentar de concretarse, que esta visita sea controlada, que vean lo que ellos quieren mostrar. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, por eso decía, si es que se da la visita, porque cuando vayan a darse las condiciones que exige una visita de la oficina de la alta comisionada al país, con base en este mandato del Consejo de Derechos Humanos, no puede ser sino bajo las condiciones de ese mandato y de la oficina. De manera que una vez que eso ocurra, entonces veremos si efectivamente la autorización termina de hacerse efectiva. Cuando estamos hablando de la manipulación, efectivamente la Cancillería puede, allá la Embajada de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos también, manipular la información, pero al final lo que va a resultar de todo esto, una vez más, si es que se da, es una visita con todas las condiciones que maneja una oficina como la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No va a ser de otra forma. Así que si la idea es manipularla, como se hizo, por cierto, con este relator que no fue independiente, Alfred de Sayer, y que sí fue manipulada, utilizada la información como para decir que había sido aprobado por Naciones Unidas Venezuela en materia de derechos humanos, eso no va a ocurrir con la oficina del Alto Comisionado. Ahora, en el caso concreto de los pacientes crónicos en nuestro país, ¿qué tendría que ver la señora Michelle Bachelet? ¿Dónde tendría que acudir para conocer de primera mano la magnitud de la crisis humanitaria, la emergencia en salud que atraviesa Venezuela? Bueno, fíjate, estas visitas, y de hecho también por eso en el informe, en el último informe, ya aparece reflejada la situación de salud y de alimentación, sobre todo, tendría que incluir, por supuesto, unos encuentros, reuniones, visitas, incluso podría ser a lugares donde están ocurriendo estas situaciones tan graves de falta de acceso, no solamente a medicinas, sino a tratamientos, donde hay fallas que han provocado incluso muertes de niños en hospitales infantiles como Academia de los Ríos, o como ha pasado en Barquisimeto con el caso de la Serratia, por ejemplo. Eso formaría parte de una agenda de trabajo, sobre todo, nuevamente, porque está contenido dentro del mandato de esa información que tiene que seguir produciendo la oficina, no solamente lo que se refiere a la violación de estos derechos
a la manifestación pacífica y que terminaron en gravísimas violaciones de derechos humanos, sino también en lo que se refiere a las pérdidas de vidas por falta de tratamiento, por falta de atención médica o los problemas muy graves también por falta de acceso a los alimentos. Ahora, ustedes en el caso de Acción Solidaria o en general las organizaciones no gubernamentales tienen información cierta sobre este tema. Por ejemplo, los pacientes que han perdido la vida producto de la falta de medicamentos. Sabemos que es una denuncia constante, sobre todo en foros internacionales como la Comisión Interamericana y otros. ¿Qué puede comentarnos? Sí, nosotros de hecho recientemente un grupo de organizaciones produjimos unos informes sobre la violación del derecho a la salud en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que está afectando a Venezuela. Ese es un término de Naciones Unidas acuñado por allí a fines de los 80, cuando se producen estas situaciones que terminan afectando todos los órdenes de la vida. Ahí están recogidas, por ejemplo, las 2.500 personas en diálisis que han fallecido por fallas en las unidades. Está hablando de un 15% de las personas en diálisis en 2 años. Eso está recogido allí. En el caso de las personas con VIH, también estamos haciendo ese trabajo. No hay una cifra oficial de la que podamos o a la que podamos referirnos, pero hemos sabido ya de algunos casos donde vienen ocurriendo muertes muy por encima de lo que debía haber sido en los tiempos en los que, bueno, había tratamiento y la persona podía fallecer porque, bueno, ya llegaba a lo mejor tarde a atenderse. Está pasando en las personas con hemofilia, en los casos de personas con esclerosis múltiple también está registrado, por ejemplo, todas las situaciones de pérdida de movilidad, por falta de tratamientos que eventualmente también, bueno, llevan no solamente un gran sufrimiento, sino eventualmente a la muerte. O sea, todo eso está recogido y de hecho, por cierto, también compartido con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese es vamos a decir, el equipo de trabajo de esa oficina está siempre revisando las informaciones que van llegando desde Venezuela y de otros países en los que ocurren estas situaciones de violaciones de derechos humanos. Ahora, ayer conocimos 2 informaciones en materia de derechos humanos que afectan a nuestro país, no solo esta invitación formal a Michelle Bachelet para que vaya a Venezuela, para que conozca de primera mano lo que está ocurriendo y, bueno, contribuya a la elaboración del informe que está realizando su oficina a propósito de lo que ocurre en nuestro país. También, bueno, trascendió que el Fondo Común de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas, bueno, aprobó, recursos por el orden de los $9 millones para apoyar los niños o la infancia con problemas de nutrición en nuestro país, mujeres embarazadas, madres lactantes en riesgo, personas vulnerables desplazándose. Se trata de la primera ayuda de emergencia para Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema porque, entre otras cosas, nos preguntábamos si, bueno, finalmente el gobierno admite de esta manera lo que está pasando en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, ese aporte es significativo a pesar de que su tamaño es todavía, por supuesto, muy reducido frente a la enorme necesidad del país, pero es efectivamente la primera activación de un fondo destinado específicamente para situaciones de emergencia humanitaria. Esto significa, por un lado, efectivamente que el gobierno ya abre la puerta a que entre un recurso así definido, no es cualquier recurso de la cooperación internacional. Es muy importante que llegue. Hay personas que han dicho, ¿cómo va a entregar Naciones Unidas al gobierno venezolano ese dinero? No llega de cualquier forma. Esto tiene unos mecanismos de implementación muy claros, muy definidos. Llegan a través de las agencias, van a programas que hagan llegar ayuda a las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Por eso ahí se plantea el tema de niños, de mujeres embarazadas. O sea, estamos hablando de claramente de paliar, de mitigar daños, de salvar vidas. Es muy importante y esperamos que solo sea la primera señal de que hay una apertura a recibir esos fondos
y eventualmente a que efectivamente de manera muy oficial sea declarada la situación de emergencia humanitaria en el país que requiere de la cooperación internacional. No hay recursos en Venezuela para dar respuesta al tamaño de la gravedad de lo que estamos viviendo y por lo tanto hace falta abrirse a esa cooperación que, a diferencia de lo que a veces se manipula del discurso oficial, que eso significaría intervención militar y tal, nada que ver. Esto solamente se canaliza a través de órganos y de mandatos y de mecanismos humanitarios, no tiene que ver con otra cosa. Es muy buena noticia, la verdad, que esté moviéndose este recurso. Gracias, Feliciano Reina, por atendernos, a acompañarnos, presidente de la ONG Acción Solidaria, expresando opinión y análisis acerca de esta posible visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a Venezuela, la expectativa y sobre todo las reacciones que esto ha generado. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los sábados, acércate al bar restaurante Lon Low y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lon Low te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comento algún mensaje al cierre. Game of Thrones, así se identifica en Twitter. Dice: una vez que Andrade cumpla su condena en Estados Unidos, perfectamente puede ser deportado para continuar su condena en Venezuela. Ya habrá democracia para ese entonces, que así sea, incluso si es antes, mejor. Y nos piden detalles sobre la noticia del Saime, que podría extender fecha de vencimiento del pasaporte. Está en la página web del Nacional. Comento rápidamente detalles de la información. Gustavo Vizcaíno, dice la nota, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, aseguró que el organismo se encuentra evaluando la posibilidad de extender la fecha de vencimiento del pasaporte a 10 años y de la prórroga a 5, pero está en evaluación. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.